Espera es que un humano, el susurro onduló a través del gimnasio como una onda expansiva causando que cada apéndice, tentáculo y órgano sensorial se contrajera al unísono. La colección de estudiantes alienígenas que representaban 37 especies diferentes de toda la Confederación Galáctica se alejaron colectivamente de la entrada como si el tejido mismo del espacio se hubiera rasgado para revelar alguna abominación sobrenatural. En realidad, era solo Katie Thompson, 5 minutos 740 lb vistiendo pantalones cortos de gimnasio grises estándar y una camiseta azul con la tierra estampada en el pecho en letras blancas descoloridas. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba una botella de agua que, para horror de sus compañeros de clase, contenía H2O real, una de las sustancias más corrosivas del universo conocido. Buenos días, dijo Katie con un pequeño gesto, completamente inconsciente del pánico masivo que acababa de instigar Gorp. Un cubo gelatinoso de protoplasma sensible de Real 4 retiró 3 de sus 7 reservas de ojos en la cavidad de su cuerpo. Está sonriendo. Gorp gorgoteó a su amigo. Así es como muestran agresión antes de atacar. Lo vi en un documental. De hecho, Katie gritó. Su audición mejorada captó el comentario fácilmente en la Tierra. Sonreír es un signo de amabilidad. Solo digo hola. Es un insectoide con un exoesqueleto metálico que sonaba melodiosamente cada vez que se movían. Chasqueaban sus mandíbulas con ansiedad. Nos puede escuchar desde el otro lado de la habitación. El documental tenía razón sobre sus sentidos depredadores mejorados. Katie suspiró. Esto iba exactamente como le había advertido el consejero de orientación. Ella fue la primera humana en asistir a la Academia de la Confederación Galáctica, una prestigiosa institución destinada a preparar a las mentes jóvenes más brillantes para carreras en diplomacia interestelar, comercio y cultura. Décadas después de que la Tierra fuera descubierta y admitida a regañadientes en la Confederación, los humanos siguieron siendo algo curioso y aterrador. Muy bien, los estudiantes se reúnen por especie para pasar lista. El instructor, el profesor Sexel, flotó en el gimnasio en su disco antigravedad. Un miembro de la raza gaseosa Fian, ZXL, existía como una nube vagamente humanoide de vapor púrpura contenida dentro de un traje ambiental especializado. Su voz surgió de un altavoz en el disco traducido al galáctico estándar con solo el más mínimo retraso. Katie caminó hacia una sección vacía del piso del gimnasio y se quedó sola, muy consciente de la brecha entre ella y los estudiantes más cercanos. Un grupo de andorianos de piel azul con antebrazos que no dejaban de lanzarle miradas nerviosas a nuestro estudiante humano ha llegado. El profesor Sil anunció su forma de vapor arremolinándose en lo que podría haber sido clase de emoción. Espero que extienda todas las cortesías apropiadas al estudiante Thompson. Recuerde que la Confederación valora la diversidad y la Tierra es un mundo miembro de pleno derecho a pesar de sus características inusuales. ¿Quieres decir a pesar de ser un mundo de la muerte?, murmuró uno de los endorianos lo suficientemente alto para que Katie lo oyera. El profesor ZXL no escuchó el comentario o eligió ignorarlo. Hoy comenzamos nuestra unidad sobre educación física adaptada. Cada especie demostrará una actividad física común a su mundo de origen y todos intentaremos participar o adaptar la actividad a nuestras diversas fisiologías. Katie se iluminó. Esta era una oportunidad perfecta para mostrarles a sus compañeros de clase que los humanos no eran solo los aterradores depredadores de las pesadillas. Estudiante Thompson, ya que eres nuestra más reciente incorporación, tal vez te gustaría comenzar. Muéstranos una actividad de la Tierra, o tal vez no tan perfecta. Katie sintió los ojos, los tallos oculares, las fosas sensoriales y varios otros órganos visuales de sus compañeros de clase, todos enfocados en ella. ¿Qué actividad de la Tierra podría demostrar que no reforzara cada estereotipo terrible sobre los humanos que no corren? La resistencia inusual de los humanos ya era legendaria y aterradora para la mayoría de las especies que evolucionaron como velocistas o depredadores de emboscada, no levantamiento de pesas. La mayor gravedad de la Tierra significaba que Katie podía levantar pesas que aplastarían a muchos de sus compañeros de clase. Definitivamente nada que involucrara agua. ¿Qué tal un hacky sack?, sugirió sacar una pequeña pelota de tela de su bolso de gimnasio. El vaporizador del profesor ZXL. La nube formó un signo de interrogación. Por favor, explique. Este hacky sack es un juego no competitivo, donde mantienes una pequeña pelota de softball en el aire usando tus pies. Es solo por diversión, y en realidad es algo meditativo. Katie demostró rebotar la pequeña pelota en su pie, luego en la rodilla, luego en el otro pie. Muy interesante. Profesor Sigel dijo que los estudiantes observan el control del humano sobre sus apéndices inferiores. Gales se tambaleó.
Hacia adelante la curiosidad aparentemente superando el miedo. Esos son los mismos apéndices que Ed usa para perseguir presas a largas distancias hasta que la presa colapsa por agotamiento correcto. Katie atrapó el hacky sack y reprimió un gemido. Realmente ya no hacemos eso. No ha sido necesario desde la revolución agrícola hace unos 10.000 años. Eso fue prácticamente ayer, exclamó Zap, cuya especie había alcanzado la sensibilidad unos 2 millones de años antes de que los humanos descendieran de los árboles. Mira, dijo Katie lanzando el hacky sack suavemente hacia Gorp, que se estremeció dramáticamente como si hubiera lanzado una granada. El hacky sack es divertido, no amenazante. ¿Alguien quiere probar? Hubo un largo e incómodo silencio, y luego, para sorpresa de Katie, uno de los andorianos dio un paso adelante. Gracias, dijeron. Sus antebrazos se mantuvieron en un gesto formal de saludo. Intentaré tu juego de la tierra. Katie esbozó una sonrisa genuina que provocó que varios estudiantes dieran un paso atrás instintivo. Genial. Solo usa tu pie para rebotarlo hacia mí. Pateó suavemente el hacky sack hacia THXS, quien con sorprendente gracia extendió un pie con garras y lo rebotó hacia atrás. El hacky sack se elevó por el aire en un arco perfecto. Aterrizó de lleno en el centro de la masa corporal gelatinosa de un estudiante rellano, donde fue disuelto rápidamente por las enzimas digestivas. Oh. No, lo siento mucho. El rexano balbuceó angustiado. Fue un reflejo. Lo haré. Oh, cielos, está completamente descompuesto a nivel molecular. Katie descartó la disculpa. Está bien, de verdad. Tengo más. Sacó otro hacky sack de su bolso. Llevas varias armas. Alguien se quedó sin aliento. No lo son. Katie comenzó y luego suspiró. No importa, intentemos algo más. El profesor Sexel quizás sintió la creciente tensión. Intervino. Quizás deberíamos pasar a otra demostración de especies. Estudiante Gorp, ¿te importaría mostrarnos una actividad de Rigel? 4. Gorp resumaba hacia adelante, su cuerpo gelatinoso pulsando con lo que podría haber sido nerviosismo. En mi mundo practicamos la oscilación armónica del objetivo es vibrar la estructura celular de uno precisamente a la frecuencia que resuena con el núcleo planetario. La forma de vapor del profesor se condensó ligeramente y lo que Katie había aprendido fue un gesto de aprobación. Excelente, por favor, demuéstralo. El cuerpo translúcido de Gorp comenzó a brillar, produciendo un zumbido bajo y agradable que gradualmente aumentó en tono y complejidad. Pronto todo el piso del gimnasio estaba vibrando sutilmente, creando un patrón intrincado de ondas que le recordó a Katie las formas de arena cuando vibraban a diferentes frecuencias. Hermoso, dijo ella sinceramente. ¿Puede intentar participar? La vibración de Gorp vaciló sorprendida. Lo deseas, pero los humanos son sólidos. Tu estructura celular es rígida e inflexible, cierto, pero podría ser capaz de aproximarme a ella. Katie se sentó con las piernas cruzadas en el piso y comenzó a tararear intentando igualar la frecuencia resonante Gorp había estado produciendo. No podía vibrar sus células individualmente, por supuesto, pero podía sentir las vibraciones del suelo e intentar sincronizarse con ellas. Después de un momento, Gorp extendió con cautela un pseudópodo hacia Katie, tocando el suelo cerca de ella. No es terrible. Admitieron que solo estás a un 40% de la frecuencia óptima, lo cual es impresionante para una forma de vida en estado sólido. Gracias, dijo Katie, decidiendo tomarlo como un cumplido. Las vibraciones humanas son en realidad algo relajantes. Existe. Observó sus mandíbulas haciendo clic. Sorpresa. Para nada como los tambores de guerra que usan para señalar el inicio de una cacería. Realmente no lo hacemos. Katie comenzó, luego lo pensó mejor. Pasos de bebé. La clase continuó con demostraciones de otras especies. Una compleja danza antigravedad de Yar que evolucionó en un gigante gaseoso. Una fascinante exhibición de cambio de color del rebaño fotosintético y un juego de ritmo matemático de los Bexemente Colmena que Katie no pudo seguir del todo, pero que de todos modos apreció mientras los estudiantes se turnaban para compartir sus tradiciones físicas. Katie notó que la brecha entre ella y sus compañeros de clase se reducía gradualmente para cuando el profesor Cicel anunció el final del periodo. Ya no estaba aislada. Una primera sesión productiva. El profesor anunció la próxima vez continuaremos con más demostraciones y comenzaremos a adaptar estas actividades para la participación entre especies. Cuando la clase comenzó a dispersarse, el endoriano se acercó. Katie, Human Thompson, ¿no es así? Tu hacky sack fue interesante aunque desafortunadamente se disolvió. Quizás la próxima vez podrías mostrarnos más actividades de la Tierra. Katie sonrió con cuidado de no mostrar los dientes. Me gustaría eso y por favor llámame Katie.
Katie repitió el nombre sonando extraño a través de su traductor. He estado estudiando cultura de la Tierra como una especialidad secundaria. ¿Es cierto que los humanos se sumergen voluntariamente en monóxido de dihidrógeno por placer? Nadar sí, muchos de nosotros lo disfrutamos. Gracias. Los antebrazos hicieron un gesto complejo que Katie no pudo interpretar. Fascinante, aterrador pero fascinante. Tu especie continúa confundiendo a xenobiólogo en todo y Confederación. En realidad no somos tan complicados, dijo Katie, cargándose la bolsa del gimnasio al hombro. Honestamente, solo intentamos sobrevivir como todos los demás. La diferencia, respondió THCK, es que sobrevivir para un humano a menudo implica sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las especies sensibles al instante. Antes de que Katie pudiera responder, Gales se acercó para unirse a ellos, moviéndose con lo que parecía un poco menos de terror que antes de ser humano. Tía Gorp dijo, «Tengo una pregunta. El documental decía que los humanos deben consumir otras formas de vida a diario, comienzan a debilitarse y finalmente mueren. ¿Es esto correcto?» Katie reprimió un suspiro. Sí. Somos omnívoros. Comemos plantas y, a veces, productos animales. ¿Con qué frecuencia debes alimentar a Gorp? Todo el cuerpo tembló ligeramente. 3 veces al día es lo estándar, aunque podemos durar mucho más si es necesario. Gorp y Techekis intercambiaron una mirada de horror 3 veces por cada rotación de su planeta. Trixie le aterrorizado. Eso es excesivo. Nuestros metabolismos se calientan. Katie explicó. Alto consumo de energía para alto rendimiento energético. Así es como estamos hechos. ¿Y qué consumirás para tu alimentación del mediodía? Gorp preguntó. Las reservas de los ojos temblaron. Katie metió la mano en su bolso y sacó un sándwich envuelto en papel. Solo este sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. Ambos extraterrestres retrocedieron ligeramente. ¿Esos son materiales vegetales? Techekis preguntó esperanzado. Si los cacahuetes son legumbres molidas en una pasta, y la mermelada es solo conserva de fruta, todo de origen vegetal. Katie desenvolvió el sándwich y le dio un mordisco intentando ignorar el horror fascinado con el que sus nuevos conocidos la observaban masticar y tragar. Interesantísimo, Gorp, dijo en el tono que uno podría usar para describir ver un experimento científico potencialmente peligroso, y esto te sostiene durante unas horas. Y Katie dio otro mordisco. ¿Alguno de ustedes quiere probar un trocito? ¿Es realmente bueno? La pregunta hizo que Gorp prácticamente se atara los ojos en un nudo de pánico. Consume material de la Tierra, pero la bioquímica de su mundo es altamente tóxica para la mayoría de las especies de la Confederación. THC se terminó diplomáticamente. Gracias por la oferta, pero nuestros sistemas digestivos son incompatibles con la materia orgánica de origen terrestre. ¿O cierto? Lo siento por eso. Katie había olvidado que compartir alimentos entre especies rara vez era posible sin un procesamiento bioquímico significativo. Los aminoácidos estrógenos de la Tierra eran indigeribles o directamente venenosos para la mayoría de las especies galácticas. Como sus levoaminoácidos no harían nada por la nutrición humana. Acérquese a pequeño grupo. Su exoesqueleto metálico capta la luz. El humano parece estar participando en un ritual de alimentación que observan para los demás. ¿Es seguro acercarse durante esta actividad o debemos mantener una distancia por seguridad? Solo estoy almorzando, dijo Katie, y es perfectamente seguro hablar con los humanos mientras comen. No somos como esa especie de Antares, los que entran en un frenesí de alimentación. El GUE-THCK proporcionado y no te pareces en nada a ellos. Al menos tienen el de. Katie terminó su sándwich, dobló cuidadosamente el envoltorio y lo guardó en su bolso. Ver todo hecho, sin frenesí. Tu moderación es admirable. Dijo con lo que parecía un aprecio genuino. El documental sugirió que los humanos deben consumir aproximadamente su peso corporal en comida cada 30 rotaciones planetarias. En realidad, eso no está muy lejos. Katie admitió que la mayor parte es peso de agua en la comida. Ah, sí, la extraña relación de su especie con el solvente universal. Vis chasqueó las mandíbulas. No solo tolera su presencia, sino que requiere una exposición regular a él. Katie se salvó de tener que explicar las necesidades. Ese de hidratación humana con la llegada del profesor ZXL flotando en su disco antigravedad. Me complace ver que ocurre la socialización entre especies. La voz traducida del profesor anunció al estudiante Thompson. Un momento de su tiempo antes de su próxima clase. Katie asintió a sus compañeros de clase y siguió la nube flotante de vapor púrpura a un rincón más tranquilo del gimnasio. Quería felicitarlos por su participación hoy.
El profesor Sequel dijo que su forma gaseosa se arremolinaba en lo que Katie había aprendido a reconocer como un patrón agradable. Las situaciones de primer contacto siempre son desafiantes, y usted se manejó con admirable moderación. Gracias, profesor. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no aterrorizar a todos. Es una tarea difícil dada la reputación de su especie, pero quizás no imposible. La forma de vapor del profesor cambió pensativamente. La Confederación ha clasificado durante mucho tiempo la Tierra como un mundo mortal de clase X. Usted sabe la combinación de alta gravedad, variaciones extremas de temperatura, atmósfera tóxica, abundantes corrosivos de flujo libre y depredadores agresivos lo convierten en uno de los mundos más inhóspitos para producir vida consciente. Desde nuestra perspectiva es solo nuestro hogar, dijo Katie encogiéndose de hombros, y honestamente hemos pasado la mayor parte de nuestra historia aterrorizados de nuestro medio ambiente, no al revés. Precisamente por eso los humanos son un caso de estudio tan fascinante. La voz reducida del profesor se le adquirió un tono de entusiasmo académico. Una especie que evolucionó en peligro constante desarrolló una adaptabilidad notable. No es de extrañar que el Consejo de Seguridad de la Confederación inicialmente dudara sobre la membresía de la Tierra. Katie había escuchado esto antes. El temor de que los humanos, con su notable resistencia a los extremos ambientales y capacidades depredadoras eficientes, pudieran representar una amenaza para las especies ambientalmente más especializadas de la Confederación, había llevado años de trabajo diplomático convencer a la comunidad galáctica de que los humanos no estaban interesados en la conquista, solo en la cooperación. Estoy aquí para aprender, profesor, y con suerte para ayudar a mis compañeros de clase a aprender que los humanos no son monstruos. Algunas personas piensan que somos un objetivo digno, respondió el profesor. Sin embargo, sugiero evitar demostraciones de su especie. Capacidades físicas más impresionantes por el momento. Tal vez no haya exhibiciones de resistencia, capacidad de carga o tolerancia a temperaturas extremas hasta que sus compañeros de clase se hayan acostumbrado más a su presencia, señaló Katie. Dijo con una sonrisa. Nada de exhibir superpoderes humanos. Lo entiendo. Solo son superpoderes desde cierta perspectiva, dijo el estudiante Thompson. El profesor Sexel. Su forma de vapor se condensó ligeramente, lo que podría haber sido diversión. Estoy seguro de que el leal encontraría su incapacidad para percibir la probabilidad cuántica. Estados igualmente limitantes. Punto justo. Katie admitió que todos tenemos nuestras peculiaridades evolutivas. De hecho, ahora creo que tiene xenobiología. A continuación, le sugiero que se apresure. El profesor THX es notoriamente puntual y llegar tarde a su clase podría reforzar estereotipos desafortunados sobre el desprecio humano por precisión temporal. Katie agradeció al profesor y salió apresuradamente del gimnasio, consciente de los ojos curiosos que la seguían. Todo este asunto de ser embajadora de la humanidad era agotador, pero al menos había progresado un poco. Muchos habían dejado de retraer sus ojos cada vez que se movía de repente y parecían genuinamente interesados en la cultura humana en lugar de solo aterrorizados por ella. Pequeños pasos, se recordó a sí misma, o quizás más apropiado. Las oscilaciones del Bebeli, considerando el ejercicio preferido de Gorp, al final de su segunda semana en la academia. Katie se había adaptado a algo parecido a una rutina. Despertarse en su dormitorio especialmente presurizado con temperatura controlada, estándar para todos los estudiantes. Aunque el suyo había sido modificado para incluir los elementos extraordinariamente peligrosos de la atmósfera terrestre, como niveles más altos de oxígeno, asistir a clases, tratar de no aterrorizar accidentalmente a sus compañeros de clase con demostraciones casuales de lo que consideraban habilidades sobrehumanas, repetir que su clase de xenobiología había resultado particularmente desafiante, no académicamente. Katie siempre se había destacado en ciencias, pero socialmente. La clase implicaba manipular varios especímenes extraterrestres y los compañeros de clase de Katie parecían perpetuamente preocupados de que su agarre de depredador pudiera dañar las delicadas formas de vida. El estudiante Thompson, por favor, demuestre la técnica correcta de manejo de la espora flotante venusina. El profesor FLX instruyó a sus 8 ojos parpadeando en secuencia mientras dirigía uno de sus antebrazos hacia un pequeño orbe iridiscente que flotaba en un campo de contención. Katie se acercó cuidadosamente, consciente de que sus compañeros de clase se arrastraban de regreso para darle un amplio nacimiento, la espora del tamaño de una pelota de ping-pong. Pulsado con una suave luz azul. Recuerda que estos organismos son extremadamente sensibles a las variaciones de presión, advirtió el profesor. Sí, dijo la profesora Katie, desactivando suavemente el campo de contención y permitiendo que la espora flotara sobre su palma. Mantuvo su mano perfectamente quieta, apenas respirando. La espora respondió, iluminándose ligeramente su
Color cambiando a una agradable lavanda, excelente técnica, estudiante Thompson, dijo el profesor taxonando genuinamente. Impresionado Note en clase, como la respuesta cromática de las esporas indica un estado de calma, no percibe ninguna amenaza del campo bioeléctrico del estudiante Thompson. Murmullos de sorpresa ondularon por el aula. Katie mantuvo cuidadosamente su posición dejando que el delicado organismo descansara sobre su palma. El error común. El profesor FX continuó, dirigiéndose a la clase mientras Katie permanecía inmóvil, es que las especies depredadoras como los humanos carecen de control motor fino de... Hecho lo contrario, es cierto, la misma presión evolutiva que desarrolló sus capacidades de caza también refinó su destreza manual a un grado impresionante. Gorp, que ahora estaba en varias de las clases de Katie, extendió un ojo para mirar más de cerca, pero el documental decía que los humanos aplastan cosas accidentalmente todo el tiempo debido a su fuerza excesiva. Katie contuvo una risa que podría haber perturbado a Espora. Eso no es del todo exacto, dijo suavemente. De hecho, el profesor estuvo de acuerdo. Los humanos tienen un control notablemente preciso sobre su producción muscular. El estudiante Thompson actualmente está aplicando menos de 0.01 newtons de presión, lo suficiente para contrarrestar la gravedad artificial de esta aula. Katie devolvió cuidadosamente la espora a su campo de contención, que se reactivó con un suave zumbido. Gracias por la demostración, dijo el profe. Sor, ahora, ¿a quién le gustaría intentar el manejo? El apéndice metálico del siguiente se disparó. Me gustaría intentarlo, profesor. Cuando Katie regresó a su asiento, notó que algo había cambiado. Su tapete de clase aún mantenía una zona de amortiguación a su alrededor, pero parecía más pequeño, menos temeroso y más respetuoso. Después de la clase, ¿existió? Se acercó a ella. Sus segmentos hicieron clic suavemente mientras caminaban. Tu control fue impresionante. Humana. Katie. Gracias, dijo Katie, y realmente solo Katie está bien. Katie. Excepto las mandíbulas repetidas ajustándose al nombre desconocido, he estado evaluando mis preconcepciones sobre tu especie, el documental al que hice referencia, Aterradores Mundos de la Muerte, porque la Tierra debe estar contenida. Puede haber presentado información con cierto sesgo. Katie casi se ahoga. Esa era tu fuente. Ese programa fue hecho por el Partido de Contención. Se opusieron a la admisión de la Tierra a la Confederación. Annie se inclinó ligeramente. Esto explica mucho, Miss. Disculpas, está bien. Katie sighed. ¿Qué afirmó específicamente este documental sobre los humanos? Que puedes correr sin parar durante días hasta que tu presa se desplome por agotamiento, que tu piel exuda químicos tóxicos, que puedes regenerar extremidades cortadas que consumes vivas. Presa que tu bien, Katie interrumpió. Algo de eso es exagerado, y algo es simplemente incorrecto. Si los humanos tienen una resistencia inusual en comparación con muchas especies, pero definitivamente no podemos correr durante días seguidos, nuestra piel no exuda toxinas, producimos sudor para refrescarnos. Absolutamente no podemos regenerar extremidades, y mientras algunas culturas de la Tierra consumen ciertos alimentos mientras técnicamente todavía están vivos, no es una práctica común, y no estamos hablando de seres sensibles. Procesó esta información, su antena se movió, y lo que Katie había aprendido era una señal de pensamiento profundo. Tal vez finalmente dijo. Debería consultar fuentes más confiables sobre fisiología humana. Eso sería genial, Katie dijo, o simplemente podrías preguntarme. Estoy literalmente aquí. Un exoesqueleto de su fuente primaria vibró de emoción. Si esto es científicamente sólido, te entrevistaré extensamente sobre las funciones biológicas humanas o dentro de lo razonable. Katie calificó rápidamente. Por supuesto, prepararé un cuestionario para nuestra próxima interacción con eso. XB hizo clic para alejarse, dejando a Katie divertida y ligeramente preocupada porque preguntas podrían surgir mientras Katie caminaba hacia su siguiente clase. Ella encontró a THCK cayendo al paso junto a ella. El andoriano se había convertido en una especie de compañero habitual durante la última semana, aparentemente el menos intimidado por la presencia de Katie. Escuché tu conversación con Esbe. THCK dijo, sus antebrazos moviéndose en patrones complejos que complementaron su discurso traducido. Están creando todo un proyecto de investigación sobre ti. Genial, Katie dijo secamente, pasado de ser un aterrador mundo de la muerte a un progreso de muestra de laboratorio. El productor de THX transmitió lo que Katie asumió que era sarcasmo, aunque debo admitir que yo también estaba investigando Culture y Entertainment Media es particularmente fascinante. O Katie estaba intrigada y cautelosa. ¿Que has estado viendo un documental histórico llamado Die Hard THX? Respondió muy esclarecedor sobre la resiliencia humana y la resolución de problemas bajo estrés. Katie casi tropieza con sus propios pies. Eso no es un documental, es una película de acción ficción. La no es real y la mayoría de los humanos no pueden sobrevivir a la mitad de lo que pasa en esa película.
Los brazos superiores de THX hicieron un gesto de sorpresa, mientras sus brazos inferiores continuaron un movimiento rítmico que Kate interpretó como vergüenza. Esto es decepcionante. La hazaña parecía plausible dado lo que sé de las capacidades humanas, créeme. Caminar descalzo sobre vidrios rotos pondría a cualquier humano real en la sala de emergencias. Katie les aseguró que nuestro entretenimiento a menudo exagera lo que podemos hacer para lograr un efecto dramático curioso. THCK reflexionó: el entretenimiento de mi especie se centra en rompecabezas matemáticos complejos y la contemplación del estado cuántico. El concepto de fabricar hazañas físicas imposibles para la diversión es novedoso. Diferentes troques para diferentes personas, dijo Katie, y luego se contuvo. Lo siento. Ese es un modismo de la Tierra. Significa que diferentes especies disfrutan de cosas diferentes. Fascinante, su lenguaje está saturado de referencias a experiencias físicas, diferentes troques. Esto se refiere a los movimientos de natación, sí. Una perspectiva muy centrada en el agua. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió Katie cuando llegaron a la puerta de su siguiente clase. Pero si los humanos tenemos muchos modismos relacionados con nuestro entorno físico, la evolución lingüística de su especie es tan interesante como su evolución biológica. THCK dijo que tal vez podríamos continuar esta discusión durante la ingesta nutricional más tarde. Encuentro valiosas sus ideas. Katie sonrió. Me gustaría eso, y gracias por no tener miedo de hablar conmigo desde el principio. Significó mucho para los cuatro. Los brazos de THX hicieron un gesto fluido que Katie había aprendido. Era el equivalente andoriano de reconocimiento y aceptación. El miedo a menudo es el resultado de datos insuficientes. THCK dijo: simplemente prefiero recopilar mis propios datos. El centro de nutrición de la Academia era una maravilla de alojamiento xenobiológico con zonas atmosféricas separadas, áreas de preparación de alimentos especializados y estaciones de alimentación adaptadas a la increíble diversidad del cuerpo estudiantil. El área de comida de Katie, designada para respiradores de oxígeno con bioquímica basada en carbono, contenía una subsección más pequeña específicamente para alimentos compatibles con la Tierra. Mientras recogía su bandeja de lo que el sintetizador de alimentos etiquetó optimistamente como espaguetis y albóndigas, estaba lo suficientemente cerca, aunque la textura siempre estaba un poco fuera de tono. Katie notó a Gorp XB y Gracias acurrucados en una mesa cerca de la zona de alimentos de la Tierra, sorprendente ya que usualmente comían en áreas específicas de su especie. ¿Me importa si me uno a ti?, preguntó acercándose a su mesa. Las reservas de ojos de Gorp temblaron en lo que Katie ahora reconoció como emoción en lugar de miedo. Esperábamos que Spus hubiera preparado su cuestionario. Katie se sentó mirando a Esposit con cautela. Escuchémoslo. Luego sacó una tableta de datos y comenzó sin preámbulo. Pregunta 1. ¿Es cierto que los humanos deben apagar la conciencia durante aproximadamente un tercio de cada ciclo de rotación planetaria? ¿Te refieres a dormir? Sí, eso es cierto. Normalmente necesitamos alrededor de 8 horas de sueño por día. Fascinante salida. Las mandíbulas hicieron clic rápidamente mientras ingresaban la información durante este periodo. Estás efectivamente indefenso, no completamente indefenso. Katie calificó haciendo gir. Hará espaguetis alrededor de su tenedor. Todavía respondemos a ruidos fuertes u otros estímulos. Pero sí, somos vulnerables cuando dormimos. Por eso los primeros humanos a menudo dormían en grupos para protegerse. Es notable que tu especie haya sobrevivido. Gorp comentó. Su cuerpo ondulaba pensativo. En mi mundo, la conciencia se mantiene a lo largo de todas las fases de la existencia. Diferentes presiones evolutivas. Katie se encogió de hombros y dio un mordisco a su pseudo-cena italiana. El sueño cumple funciones importantes para el desarrollo y el mantenimiento de nuestro cerebro. Pregunta 2. La exposición continuó. El documental afirmaba que los humanos pueden aumentar temporalmente sus capacidades físicas durante periodos de peligro a través de un proceso químico llamado respuesta de adrenalina. ¿Es esto preciso? Katie asintió. Esa parte es realmente cierta. Nuestras glándulas suprarrenales liberan hormonas que pueden aumentar temporalmente la fuerza, la velocidad y la tolerancia al dolor en situaciones de emergencia. Los 3 extraterrestres retrocedieron ligeramente. ¿Tienes un sistema de mejora de combate incorporado?, Trix preguntó. Los antebrazos se movían en un patrón. Katie lo reconoció como alarma. No es exactamente un sistema de combate. Katie explicó que es un mecanismo de supervivencia. La misma respuesta ocurre si estamos luchando, huyendo, paralizándonos de terror. No es algo que controlemos conscientemente. Aún así, la voz de Gorp burbujeaba de preocupación. La capacidad de mejorar espontáneamente las capacidades físicas parece inquietante. Muchas especies tienen emergencias. ¿Respuestas? Katie señaló. ¿Tu exoesqueleto no se endurece cuando te sientes amenazado? Sí, pero esa es una medida defensiva.
Spus respondió, no es una mejora que pueda usarse agresivamente. Katie reprimió un suspiro. El punto es que es solo biología. Cada especie desarrolla el rasgo que necesita para sobrevivir en su entorno. Los humanos no son especiales en ese sentido, excepto que tu entorno intentó matarte de más formas de las que la mayoría observó. De ahí la notable variedad de adaptaciones de supervivencia. Antes de que Katie pudiera responder, una conmoción desde el otro lado del centro de nutrición llamó la atención de todos en la zona de alimentación de baja gravedad diseñada para especies de entornos de gravedad mínima. Algo estaba claramente mal. Un flotador y un estudiante, un ser parecido a una nube compuesto de gas y partículas suspendidas, se expandía rápidamente. Su forma normalmente coherente se disipaba por toda la zona. Se están descomprimiendo. Alguien gritó, brecha de contención en el regulador atmosférico. El profesor Sixele, que había estado monitoreando el centro de nutrición, se acercó rápidamente para evaluar la situación. El regulador no funciona correctamente. Su voz traducida anunció que la presión está bajando en la zona de baja gravedad. Los sistemas de emergencia no responden. Katie observó con horror cómo la forma de Flan se volvió cada vez más difusa, sin la presión suficiente para mantener la cohesión. El estudiante gaseoso literalmente se estaba desmoronando. ¿No puedes teletransportarlos a un área segura? Gorp llamó al profesor. La teletransportación requiere una configuración de materia estable. El profesor Sexer respondió. Su propia forma gaseosa comenzaba a mostrar signos de estrés por la proximidad a la zona defectuosa. El patrón de Flan está demasiado interrumpido para el transporte. Sin pensar, Katie saltó del mes a los generadores del campo de contención de emergencia, le gritó al profesor, «Sexe las anulaciones manuales, acceso de mantenimiento fará». La voz traducida del profesor crepitó, pero el diferencial de presión Katie ya se estaba moviendo corriendo por el centro de nutrición hacia el panel indicado. Era vagamente consciente de jadeos y exclamaciones. Mientras sus compañeros de clase presenciaban la velocidad humana en acción por primera vez, el panel de mantenimiento fue sellado con un candado de seguridad. Sin dudarlo, Katie agarró la liberación manual y tiró de metal. Gimió, pero cedió bajo su gravedad terrestre, fuerza adaptada, revelando un complejo conjunto de controles, cual llamó al profesor el protocolo terciario de secuencia azul. El profesor respondió, pero la zona de presión ahora está en 0.01 atmósferas. Ningún respirador de oxígeno puede. Katie ya había dejado de escuchar. Respiró hondo, la contuvo y golpeó la anulación de emergencia que abrió la puerta de acceso a la zona de baja gravedad. El repentino diferencial de presión creó una violenta ráfaga de aire desde las zonas estándar hacia el área de baja G, casi derribándola. Luchando contra el viento, Katie empujó a través de la puerta hacia la zona de baja G. Inmediatamente sintió la caída de presión, una sensación dolorosa en sus oídos y pulmones. La humedad en sus ojos y en su boca comenzó a evaporarse instantáneamente en el vacío cercano. Sabía que tenía segundos como máximo antes de perder el conocimiento. El panel de control del campo de contención estaba en la pared opuesta con la gravedad reducida. Katie se lanzó hacia flotando por la habitación de un solo salto. Sus pulmones ardían con la necesidad de exhalar, pero sabía que hacerlo sería fatal. Pequeños vasos sanguíneos ya estaban estallando en sus ojos y debajo de su piel. Llegó al panel. Sus dedos encontraron la activación de contención de emergencia con lo último de sus fuerzas. Golpeó su palma contra ella y todo se volvió negro. Katie se despertó con el pitido constante de los monitores médicos y el extraño olor antiséptico de la enfermería de la academia. Todo su cuerpo dolía y su garganta se sentía en carne viva, como si se hubiera tragado papel de lija. El mundo de la muerte despierta. Se escuchó una voz burbujante familiar. Katie giró la cabeza ligeramente para ver a Gale, Gracias y XT, reunidos junto a su cama, junto con el profesor Sigel flotando cerca. Logró croar. El estudiante Sorb se ha reconstituido con éxito y se está recuperando. Bueno, la voz traducida del profesor ZX le informó. Gracias por su intervención bastante dramática. Ni siquiera pensé que. Katie murmuró. Solo actuó una exhibición notable de las capacidades físicas de su especie y su coraje individual. El profesor continuó, aunque el personal médico me informa que otros 15 segundos de exposición habrían resultado en daño permanente a sus tejidos. Valió la pena, Katie dijo tratando de sentarse antes de que una ola de mareo la obligara a volver a sentarse. Toda la academia está discutiendo sus acciones. El Cid informó, sus mandíbulas haciendo clic en lo que Katie había aprendido. Era emoción. La grabación de vigilancia ha sido vista por todos los estudiantes y miembros de la facultad. Genial. Katie gimió tanto por no asustar a todos con habilidades humanas. Por el contrario, Tessica dijo, antebrazos moviéndose en un gesto complejo de
Respeto y consenso general es admiración, admiración. Katie repitió, no estoy segura de haber escuchado correctamente el cuerpo de Gorp. Se onduló con entusiasmo, arriesgaste tu integridad física para salvar a otro estudiante, no un miembro de tu especie, ni siquiera a alguien con biología compatible al docume. Tal nunca mencionó que los humanos se sacrificarían por seres completamente diferentes a ellos porque ese documental idiota era propaganda. Katie suspiró, mira lo que hice, no fue algo humano especial. Cualquiera habría ayudado si pudiera. Pero no pudo. El profesor Seal señaló su forma de vapor arremolinándose pensativamente. Solo una especie evolucionada en un mundo de muerte de alta gravedad y alta presión podría haber sobrevivido a esas condiciones el tiempo suficiente para activar el campo de contención. Las mismas adaptaciones que hacen que los humanos sean aterradores, agregó Trix, también te hacen excepcionalmente capaz en ciertas situaciones de crisis. Esto cambia la perspectiva considerablemente. Katie miró a sus compañeros alienígenas con una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. Entonces, ¿estás diciendo que casi morir en el vacío ha mejorado considerablemente mi posición social? Existe una antena confirmada que se mueve en diversión. Ahora hay un interés considerable en tu próxima demostración de educación física. Katie gimió. Oh, no, oh, sí. Gelor burbujeó con entusiasmo. El profesor Sexel ha aprobado una sesión especial una vez que te hayas recuperado. Todo el alumnado ha solicitado observar a todo el alumnado. Katie repitió débilmente. Las palabras viajan rápido en una comunidad de telépatas, empáticos y conciencia cuántica entrelazada. El profesor Sexel explicó que su forma gaseosa creaba lo que Katie había aprendido que era el equivalente a un encogimiento de hombros. Bien. Katie suspiró y luego sonrió a pesar de sí misma. Pero es una advertencia justa. Voy a enseñar a todos a jugar al balón prisionero. Los ojos de Gorp temblaron alarmados. ¿Ese es el combate ritual donde los humanos lanzan proyectiles a velocidades letales? Es un juego. Katie les aseguró. Con bolas de espuma suave, armas de proyectiles hechas de material que absorbe los impactos. Los expertos hicieron clic en sus mandíbulas rápidamente. Ingeniosa adaptación para el entrenamiento. Katie no tenía la energía para corregir el malentendido. Tendría mucho tiempo para eso una vez que saliera de la enfermería. Descansa ahora, estudiante. Thompson. El profesor se le instruyó flotando hacia la puerta. Tus compañeros de clase volverán a visitarte mañana. Estoy seguro. Cuando el profesor se fue, Trix, Gorp y Xi se quedaron. Te trajimos algo, dijo Trix, produciendo un pequeño paquete envuelto en material iridiscente. Una muestra de agradecimiento, agregó Gorp, y amistad. Katie desenvolvió cuidadosamente el paquete para encontrar un pequeño orbe de cristal que contenía lo que parecía ser una nebulosa en miniatura que se arremolinaba con colores y pequeños puntos de luz. Es una esfera de memoria, explicó Xi, un regalo tradicional entre las especies de la Confederación. Contiene impresiones de nuestros primeros encuentros contigo preservadas desde nuestras perspectivas. Katie sostuvo la esfera cuidadosamente observando cómo los colores cambiaban en respuesta a su toque dentro de los patrones giratorios. Casi podía ver la retirada temerosa de Gorp, la cautelosa curiosidad, la observación analítica, todo transformándose gradualmente en algo más cálido, más tolerante. Esto es hermoso, dijo genuinamente conmovida. Gracias. Tal vez algún día podrías compartirlo con nosotros. Una ficha de amistad tradicional de la Tierra, sugirió Gorp. Katie sonrió absolutamente, aunque debo advertirte que podría involucrar pulseras de la amistad hechas de hilo de color que tendría que adaptar considerablemente para tu fisiología. Gorp, un desafío digno de intercambio intercultural. El cuerpo de Gorp se onduló de emoción cuando sus nuevos amigos se fueron para dejarla descansar. Katie miró la esfera de memoria, viendo los patrones cambiar y transformarse de terror a amistad en solo 2 semanas. Nada mal para un aterrador habitante del mundo de la muerte. En el silencio de la enfermería se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Tal vez el embajador no oficial de la Tierra no era un trabajo tan malo después de todo. Claro que casi había muerto en el vacío, pero también había hecho amigos de toda la galaxia y había cambiado al menos algunas mentes sobre los humanos, aunque no está mal para su primer mes de escuela. Explicar el balón prisionero a un gimnasio lleno de extraterrestres que pensaban que las pelotas eran armas iba a ser interesante, por decirlo menos. Katie cerró los ojos todavía sonriendo. La Confederación Galáctica no tenía idea de lo que les esperaba una vez que les presentó los deportes de la Tierra, especialmente waterpolo, una aterradora actividad del mundo de la muerte a la vez, el final.